Paulo Douglas Neves Freire, más conocido como Paulo Freire, fue un filósofo, pedagogo, escritor y político brasileño, defensor y promotor de la pedagogía crítica. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, región noreste del país, razón por la cual este año conmemoramos 100 años de su natalicio, y falleció a sus 75 años en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Hijo de una familia de clase pobre media de Brasil, que conoció la pobreza y la hambruna durante la Gran Depresión de 1929. Esto formaría en Freire un espíritu de preocupación con las personas más desfavorecidas y le ayudaría a forjar su perspectiva educativa, desde la cual emprendería un camino de lucha en oposición a lo que él mismo denominaba como pedagogía bancaria. En este sentido, Freire concibió la educación como una acción política que es capaz de liberar a los oprimidos, como una acción y reflexión por la lucha de una escuela pública popular. Luego de su paso por la escolaridad, la cual estuvo marcada por varias dificultades y por una amplia formación cristiana, ya que estudió en un colegio católico, lo cual le dio la posibilidad de trabajar en parroquias desde muy joven. En 1941, cuando tan solo tenía 20 años, empezó a enseñar portugués en las escuelas secundarias. Luego, en 1943, Freire ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Recife, donde estudió a la par tanto filosofía como psicología del lenguaje. En 1944 se casó con Elsa María Costa de Oliveira, quien era profesora de primaria y con quien tendría 5 hijos. Colaboraron y se apoyaron en todas sus iniciativas. En 1954 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social del Estado de Pernambuco. Allí se desempeñó en el trabajo con los pobres, personas que no sabían leer ni escribir, y adoptó un método que puede catalogarse como una variación de la teología de la liberación. En 1955, en la Universidad de Recife, fue nombrado profesor de pedagogía. Freire asumió un fuerte compromiso con la Iglesia latinoamericana en la década de los años 50, pues fue una época de arduo trabajo por las luchas populares y característico por la fuerte militancia en Brasil. Así pues, en el año de 1960, este pedagogo funda el Movimiento de Cultura Popular. Desde este, amplió su concepción a propósito de la educación de adultos y la alfabetización. A la edad de 40 años, en 1961, fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de dicha universidad. En 1962 pudo ampliar significativamente sus teorías, pues tuvo la oportunidad de enseñar a leer y a escribir en tan solo 45 días a 300 trabajadores de sembrados de caña de azúcar. Cabe señalar que no solo se centra en alfabetizar a los trabajadores, sino que además se preocupa porque estos reflexionen, tomen conciencia sobre sus problemáticas educativas, laborales, familiares y sindicales, y asuman la lectura y la escritura como un arma política que aporta significativamente al proceso de la ciudadanía y de la democratización. Gracias a sus buenos resultados, el gobierno brasileño de aquel entonces aprobó la creación de 20.000 núcleos de alfabetización, en otras palabras, multitudinarios círculos culturales en todo el país. En 1963, Paulo Freire es nombrado director del Plan Nacional de Alfabetización, pero este llega a su fin en 1964 a causa del golpe de Estado militar en Brasil. En 1967, Freire viaja a Estados Unidos como conferencista de varias universidades y trabaja como profesor invitado de la Universidad de Harvard. Freire
es encarcelado por la dictadura brasileña y es en la Embajada de Bolivia donde en principio encuentra protección. Allí el gobierno lo contrata como asesor del Ministerio de Educación, pero al llegar a la ciudad de La Paz es testigo de un nuevo golpe militar, razón por la cual acude a Chile, donde empezará un extenso proceso de exilio que se desplegará hasta 1980. En este país permanece durante más de 4 años, desempeñándose en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria y en la Oficina Gubernamental Especial de Educación de Adultos. En 1970, Freire se traslada a Ginebra, Suiza, donde es convocado para asesorar los programas de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entre los años 1975 y 1980, trabajó en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua, lugares donde se posiciona como un militante comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. En marzo de 1980, emprende su definitivo regreso a Brasil, donde ocupará puestos en el magisterio y en 2 universidades de Sao Paulo, la Universidad Estatal de Campiñas y la Pontificia Universidad Católica. En 1988, el Partido de los Trabajadores gana las elecciones municipales en dicha ciudad y Freire es asignado como secretario de Educación, pero debido a la oposición política, la burguesía paulista y la prensa, opta por presentar su renuncia. Este filósofo y educador brasileño publicó varios libros que han tenido gran acogida en el mundo educativo, político, latinoamericano y universal. Basado en un pensamiento crítico, Freire postula diferentes ideas, perspectivas y estrategias a implementar en la educación popular latinoamericana. Desde allí, configura alrededor de 50 obras, cada una con un propósito específico y todas relacionadas entre sí. Entre las obras más conocidas se resalta La educación como práctica de la libertad, publicada en 1967, La pedagogía del oprimido, la obra más conocida de Freire, publicada en México en 1968, Educación en la ciudad, en 1991, Pedagogía de la esperanza, en 1992. En abril de 1997, poco antes de su muerte, lanzó su último libro, Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios a la práctica educativa. A continuación, se hará mención de las ideas más importantes de Freire en 2 de sus obras. En primer lugar, en su obra Pedagogía del oprimido, el educador Freire nombra a las masas oprimidas, referidas a las personas de bajos recursos, es decir, el pueblo que vive bajo la opresión de fuerzas sociales superiores. Freire afirma que las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse en la praxis para su transformación. En ello, tiene gran solución la educación, pues la pedagogía del oprimido busca crear conciencia en las masas oprimidas para su liberación. En este sentido, la alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo. Esto es lo que se llama educación popular. Comprendiendo entonces que la libertad solo se consigue por medio de la educación, Freire postula la pedagogía de la autonomía, enfatizando en factores esenciales para la práctica educativa. Freire parte de una perspectiva de la teoría crítica. Desde allí, ve la educación crítica como aquella que tiende a la concienciación, es decir, como un proceso de conciencia que requiere de un esfuerzo de promover conocimiento crítico de los obstáculos, en el cual el sujeto se posiciona en una mirada de apertura al mundo. De esta manera, Freire afirma que una característica del acto educativo es comprender al hombre como ser inacabado, lo cual da apertura al saber y conocer. Este se logra por medio de la enseñanza.
Aquí, el profesor es un actor fundamental para lograr esto, pues los profesores deben tener un vínculo con el saber, tener una posición crítica frente a la realidad, cuestionar todo el tiempo, escuchar y dialogar. Por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e desrespeitar-te. Eu tenho que respeitar tus sonhos, de respeitar tus medos. Mas eu devo também tocar em tus medos, como o psicoterapeuta hace a vezes. También es importante reconocer al otro como igual y relacionarse de manera adecuada con los mismos. La educación para Freire es constituyente de sujetos éticos, políticos, históricos y pensantes, conscientes de su realidad, partiendo de una mirada crítica que posibilite realizar acciones para transformar su contexto. Entonces, se trata de una toma de conciencia de los sujetos oprimidos, desde adentro, es decir, guiada por el interior que emerge con la enseñanza, y no una conciencia que provenga desde el exterior como un objeto extraño al sujeto. Dichas acciones y toma de conciencia es lo que recibe el nombre de autonomía. El acto educativo, desde Freire, da lugar a la duda, a la pregunta, pues la educación invita a pensar acertadamente, y para lograr esto es necesario salir de las certezas, cuestionar y reflexionar frente a la realidad. Freire reconoce que la creatividad del ser humano parte de una curiosidad como inquietud indagadora, como pregunta verbalizada. Aunque las tareas, digamos, sean específicas. Es decir, el educador no es igual al educado, como yo dije por la mañana. El educador tiene que educar, el profesor tiene que enseñar y el educando tiene que aprender. La cuestión es saber cómo se dan estas relaciones de tal manera que es una práctica democrática. Además de esto, Freire afirma que pensar acertadamente requiere una argumentación seria, formulada y trabajada, comprendiendo que dicha argumentación tiene el carácter de acto comunicante, es decir, como un acto dialógico con los demás. El pensamiento de Freire sobre la educación se enmarca en una serie de dinámicas sociopolíticas, económicas y culturales de América Latina en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, en donde educar se complementa como práctica política y ética, es decir, de toma de decisiones y comunicación mutua abierta a las condiciones propias de la región, pretendiendo desligarse de la hegemonía del pensamiento eurocentrista y americano inscrito no solo en situaciones de trabajo, sino en el conocimiento, la razón y el género. Este desligamiento se haría por medio de una relación pedagógica con una fuerte convicción de transformar la realidad, teniendo en cuenta lo distintivo de los contextos. Freire toma la obra de Hegel la fenomenología del espíritu, haciendo énfasis en la dialéctica del amo y el esclavo. Esta obra aportó en su reflexión sobre la educación y la pedagogía, con la mediación dialógica de la palabra, cuyo eje se constituyó en la humanización de las clases dominantes por parte de las clases dominadas, que por supuesto llevaría a una conciencia de clases, permitiendo preconfigurar una relación social no dominadora, puesto que los opresores también se encuentran deshumanizados dada su condición de amos, donde la satisfacción inmediata de sus necesidades se asemejan más a un estado de animalidad. Pero, según Freire, los oprimidos anhelan desde su situación llegar a ser el opresor y por lo tanto seguirían en camino a la deshumanización. Este es un punto clave en el pensamiento de Freire,
donde dilucida la cuestión del por qué se reproduce la opresión. En efecto, esta relación entre el oprimido y el opresor se verá en su obra más reconocida, La pedagogía del oprimido, obra la cual es resultado de su formación filosófica y su visión de que la educación es una práctica política que debe dirigirse como una práctica libertaria, y sus raíces se cimientan en la transformación de una sociedad que reproduce el sistema de dominación. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isso. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança el mundo. Para Freire, la educación debe ser un ejercicio que permita transformar un mundo desigual e injusto en uno profundamente ético y solidario, siendo así que el motor de todo este cambio es la esperanza, que acompaña otras virtudes como la humildad, la tolerancia, la alegría, la competencia, el amor, entre otras. No puedo enseñar a nadie a amar, tú tienes que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva. El pensamiento de Freire podría considerarse una propuesta casi utópica, difícil sin duda alguna, pero esta utopía y esperanza debe entenderse como un proceso de producción de las realidades e historias propias. En tal sentido, se evidencian las posibilidades de materializar cambios en el mundo y dar respuesta a la sociedad latinoamericana. Estas discusiones siguen vigentes en el siglo XXI, pero que deben leerse en una nueva clave, por las nuevas dinámicas sociales neoliberales. Esta utopia es realizable, en que no haya opresor y oprimido, en que haya niveles diferentes de poder y de responsabilidad. Porque também a utopia certa para nós outros não poderia ser aquela em que chegáramos a uma espécie de reino da irresponsabilidade, em que toda a gente usasse sua liberdade para ser o que quer. Não é possível. La educación problematizadora fue elaborada por Freire con el cometido de eliminar la dicotomía entre educadores y educandos, destruir la pasividad de estos últimos y asimismo estimularlos a transformar su realidad. En este contexto, el diálogo cobra una gran importancia ya que funciona como instrumento de liberación y construcción de la conciencia crítica de los alumnos, transformándolos en creadores y sujetos de su propia historia. Este método de enseñanza de alfabetización que propone Paulo Freire comprende 3 fases. La primera, denominada estudiar el contexto, la cual consiste en determinar y registrar algunas problemáticas particulares del contexto, así como el vocabulario utilizado en el medio cultural de los educandos, esto con el fin de determinar el vocabulario común. La segunda consiste en seleccionar palabras generadoras o generativas, de entre el vocabulario descubierto claramente, es decir, aquellas que poseen mayor contenido emocional y que además son capaces de generar otras. El criterio más importante para la selección de una palabra es su capacidad de encarar no solo la realidad social, sino la cultural y la política de la población. La tercera, que es el proceso real de alfabetización, abarca 3 subfases. En primer lugar, encontramos lo que tiene que ver con las sesiones de motivación, que tienen un propósito de estimulación de debates entre los educandos acerca de las situaciones y problemáticas que ellos mismos atraviesan. Todo esto permite que los participantes descubran al nivel de su capacidad y progresivamente las diferencias entre el mundo de las naturalezas y el mundo de la cultura.
la dimensión del hombre como creador de la cultura y como transformador del mundo, y claramente la importancia del uso de la lectura y la escritura. Luego, se habla de un desarrollo de materiales y de aprendizaje, como por ejemplo las láminas y las diapositivas, que permitan la descomposición de las palabras generadoras en sílabas. Así, es interesante hablar un poco sobre procesos de simbolización. Lo que existe y lo que se hace puede ser representado por medio de un dibujo, puede ser igualmente representado por medio de una palabra que se pronuncia o por medio de una palabra escrita. El debate y la presentación de la palabra que lo motivó percuten una primera asociación de 3 elementos básicos: el sonido, el significado y la forma visual de la palabra. Y por último, encontramos la decodificación, que consiste en que los educandos promuevan nuevas combinaciones a partir de las palabras generadoras y que asimismo estudien la relación que existe entre estas palabras y la realidad que significan. Un proyecto de Estado que hunde sus raíces en el conflicto armado y la violencia. La concentración de la propiedad civil de la tierra a partir de procesos de acumulación por desposesión y desplazamiento. La marginalización política de la representatividad y la participación democrática son algunas de las condiciones necesarias para poder entender cómo el pensamiento de Paulo Freire llega, se instala y se mezcla en Colombia. La pedagogía crítica y popular de Freire en Colombia puede situarse en un primer momento desde el reconocimiento de la educación popular como una de las vías de resignificación en nuestro país. La pedagogía del oprimido se publica por primera vez en 1968, en medio del exilio del pensador brasileño en Chile a causa de la dictadura acentuada en su país, y desde entonces empieza a generar una gran influencia en los pueblos latinoamericanos. Es entonces, en los años 70, que su pensamiento empieza a difundirse en Colombia y se entrelaza de forma directa con una problemática estructural del conflicto en nuestro país: la tierra. En medio del cese de hostilidades propiciado por la consolidación del Frente Nacional, que dio una tregua a la violencia entre liberales y conservadores, de la mano del presidente Carlos Lleras Restrepo se crea el INCORE, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, la cual surge con el objetivo de canalizar el problema de la tierra. Todo esto enmarcado en un ambicioso proyecto de reforma agraria, un proceso el cual no podía llevarse a cabo sin la alfabetización necesaria de la población campesina, por lo cual, de la mano de João Bosco Pinto, se implementaron campañas desde las cuales se difundió el pensamiento y el método de Freire en nuestro medio. Paralelo a este proceso, se puede destacar de igual forma cómo un sector de la Iglesia colombiana cercana a la teología de la liberación influye considerablemente en la recepción e inauguración de la educación popular en Colombia. Un ejemplo de ello es la adopción de los presupuestos de Freire por parte de la Conferencia Episcopal de Medellín, impulsado por la concordancia entre los supuestos religiosos de esta y los del pensador brasileño, en relación con el papel de la educación concientizadora como una metodología coherente con la opción ética de los cristianos comprometidos. Por aquella época, los trabajos de Paulo Freire, Orlando Fals Borda y Camilo Torres se entrelazarían entre sí, en el sentido en que parten del trabajo popular y el rechazo por las condiciones de la gran mayoría de la población colombiana, de modo que el eje principal de sus postulados es el significado y la potencia del pueblo. Así pues, la relación entre el método freiriano, la investigación-acción participativa de Fals Borda y la teología de la liberación de Camilo Torres es la esencia en la proyección de la educación popular en Colombia, en donde se funden entre sí 3 ejes articuladores fundamentales: el cambio revolucionario, la conquista del poder del pueblo y las esperanzas de redención. A pesar del fracaso de la reforma agraria que buscaba subsanar las problemáticas relacionadas con la tierra en nuestro país, la semilla de la educación popular empieza a germinar desde allí. Cuando llega la pedagogía de Freire a Colombia,
Se hablaba de educación liberadora. Posterior a ello, más exactamente entre los años 70 y 80, este paradigma cambia por el de la educación popular. Esto significa la adquisición de conciencia, la cual deja de ser esencialmente apropiativa a estructuralmente práctica, de forma que la transformación social no radicaba en la formación liberadora de la conciencia, sino en la práctica de esa conciencia. En 1982 es de vital importancia rescatar la creación de la CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Dicha organización sirvió como referente latinoamericano en educación popular, de la mano de Falls Board, quien fuese su segundo presidente, articulando los esfuerzos en nuestro continente y poniendo como pauta principal de dicho trabajo los postulados de Paulo Freire. Esta organización, junto con entidades nacionales como el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, CLEVA, Centro Laubach de Educación Popular Básica para Adultos, o DIMED, Dimensión Educativa, desarrollaban su actividad por fuera del espacio educativo formal. Esta es la razón por la cual el pensamiento de Freire se mantuvo alejado en un primer momento de las instituciones estatales que no fueran universidades públicas, como la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad del Valle, las cuales sí acogieron algunos estudios sobre la educación popular. Para iniciar, es preciso mencionar que a finales de la década de 1940, el desarrollo económico y social de las naciones latinoamericanas comenzó a ser objeto de preocupación, tanto para gobiernos como para organizaciones, en términos de eficacia y eficiencia, las cuales permearon diversas instituciones tales como las fábricas, las fuerzas militares, las cárceles, las empresas y las escuelas. Debido a ello, se propusieron técnicas, métodos y teorías que posibilitarán la instrucción de la población adulta, proporcionándoles un conjunto de conocimientos, los cuales le permitirán contribuir a los nuevos modelos de nación, que veían en el desarrollo económico y social una forma de evolución. Es por ello que en Colombia comenzaron a proponerse diversos programas para extender la educación fundamental a la totalidad de la ciudadanía, siendo un principal fin formar individuos productivos entendidos como un recurso y un factor de desarrollo. En consecuencia, para el año 1947, el programa Acción Cultural Popular inaugura las escuelas radiofónicas, las cuales funcionaron a través de medios de comunicación masivos, en especial la radio, la cual fue el medio ideal para llegar a la población campesina y otros sectores marginados, esencialmente al sector rural. Esta experiencia se desarrollaba en casas de algunos campesinos que contaban con radio en su vivienda. Allí se reunían otros pobladores de la región a escuchar las lecciones, obviamente en compañía de un auxiliar capacitado en las diversas áreas de estudio con el fin de guiar el proceso. De igual manera, se elaboraron cartillas sobre lectura, escritura, números, economía, trabajo, agricultura, salud y espiritualidad. Asimismo, y debido al éxito de la radio sutatensa, se realizó un contrato con el gobierno para la transmisión de programas relacionados con educación básica, entrenamiento de maestros, educación en salud e instrucción para el personal militar. Es preciso mencionar que para el año 1976 funcionaban 17.615 escuelas radiofónicas, con 62.365 estudiantes. Para este momento, contaban con profesores, auxiliares y programadores expertos, así como programas cuidadosamente planificados y diseñados para lograr altos niveles de aprendizaje en las poblaciones a las que se dirigía, por lo cual ACPO se convirtió en uno de los programas más exitosos de educación no formal en el mundo. Otro elemento importante a mencionar es cómo los programas de educación no formal y popular en Colombia actúan desde dos vías: el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones marginadas a partir del acceso a conocimientos que le permitían desarrollarse en su propio contexto, y el acceso a nuevas formas de entender el mundo que le permitían transformar su entorno. La segunda vía evidencia cómo la educación popular permite al individuo integrarse a la sociedad a partir del aprendizaje
y en el caso particular de Akpo vincularse con un ejemplo de productividad. En consonancia con ello, Freire en su teoría denominada Pedagogía del Oprimido, expone cómo desde los intereses y los saberes propios del oprimido o la población marginada, que no han podido acceder a la escuela formal, pueden transformarse un contexto social y resignificar las subjetividades, haciéndolos actores de la sociedad en la que se encuentran, tal como lo hizo el programa Akpo. La dificultad del acceso a la educación, la calidad de la misma, la pandemia que abarca el mundo entero, el desempleo, las alzas en los índices de pobreza y demás situaciones que se presentan como retos actuales, confluyen para volver sobre una mirada de lo popular. El pueblo, entendido por Freire como el sujeto colectivo ajeno a la élite, ha sido víctima de estas distintas situaciones, con sus demandas y sus carencias, pero asimismo como sujetos que se expresan, que crean cultura y son agentes políticos. La educación popular, expuesta por Paulo Freire, propone no solo enseñar, sino simultáneamente aprender mientras enseña. En la vigente coyuntura histórica de paro nacional, vemos esta perspectiva ejemplar de la educación popular como una herramienta de diálogo, en la que se puedan llegar a acuerdos conjuntos para la resolución de conflictos. Sin embargo, lo que presenciamos continuamente en estas jornadas de manifestación ha sido un pueblo que se expresa y un gobierno que no escucha. Para Fals Borda, hay que rescatar varios puntos relevantes en las ideas de Freire aplicables en la actualidad. En la pedagogía de la indignación se proponen posibilidades de acción y justicia, así como la confluencia entre diálogo y participación que, al traerlos a colación en el contexto actual, podrían orientarnos a construir procesos de movilización social más sólidos y contundentes. Una relación dialógica podría canalizar diversas posturas y acciones, dejando la diferencia, siendo esta un punto de llegada más no un punto de partida. Los postulados contrahegemónicos presentes en las ideas freirianas podrían darnos luz a la incertidumbre e impotencia presente en las movilizaciones populares. Lo que podríamos rescatar de ellas son las enseñanzas acerca de la esperanza, que a su vez llegan consigo una práctica transformadora y reflexiva, para convencernos de que los cambios son posibles y que, pese a las adversidades, se debe mantener la capacidad de soñar y actuar. Con esto, damos cierre a nuestro recorrido por la vida y obra de Paulo Freire. Esta actividad fue realizada por el grupo de practicantes del programa en Psicología y Pedagogía del Museo Pedagógico Colombiano. Esperamos que la conmemoración del natalicio de nuestro pedagogo latinoamericano sirva de pretexto para pensar las coyunturas y ofrezca luces para transformar nuestra realidad, teniendo como fundamento la emancipación y la construcción de dignidad y justicia. De antemano, extendemos la invitación a asistir a las diferentes exposiciones, conocer las colecciones del mismo y divulgar su labor. Gracias por su valiosa atención y hasta una próxima oportunidad.